Abra conmigo su Biblia en Hechos capítulo 9, verso 1. Hechos 9, 1. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene listo? Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, hablaba de Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabe cómo se llama eso? Discipulado. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Levante su Biblia, diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida. Y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Siéntese, mis lindos y bellos y amados y hermosos hermanos. Usted sabe que usted es bien hermoso. ¿Cuántos se consideran hermosos, hermano? ¿Verdad que sí? Somos bien guapos, hermano. Feo el diablo. ¿Cómo dice el tema? Aceptando a Jesucristo. Ahora, quiero que escuche y entienda lo que voy a tratar de transmitirle. El mundo en el que nosotros vivimos es un mundo donde existen diversidad de personas. Yo miraba estos días en algunos documentales de algunos países como India, como Haití, Japón. Miraba unos documentales de Israel, del Amazonas, donde hay tribus que todavía no se han civilizado. Y hablaba y miraba que hay 3 tribus que son las más peligrosas del mundo, donde ahí se comen a los turistas, hermano. Se comen a los turistas. Es increíble eso, que exista eso. Entonces, hay diversidad de personas, unos blanquitos, otros más morenitos, otros altos, otros chaparritos, unos ojos verdes, otros ojos negros, unos pelo güero, otros pelo rizado. Y ya ven los chinitos como son, que apenas miran así. Por eso siempre andan chocando, ¿no? Ahora, así como hay diversidad de seres humanos, también hay diversidad de costumbres, de idiomas. Y mire, solo de idiomas, hermano, qué problema. Nosotros venimos acostumbrados a hablar el español. Bueno, allá en Champerico casi solo inglés se habla, pero no nos costó tanto problema. Mas, sin embargo, hay diversidad de idiomas. Dicen amén. Y el idioma se aferra tanto a nuestra personalidad. El que habla inglés le cuesta mucho hablar español. Los que hablamos
español aquí nos cuesta bastante, ¿no? Pero los que hablan español les cuesta mucho hablar inglés. Dicen amén. Amén, dice algunos. Aleluya. Pero también hay diversidad de culturas y costumbres. Especialmente costumbres, hermano. Diversidad de costumbres, diversidad de culturas, diversidad de creencias. Es increíble cómo hay gente con una fe fuerte, sólida, pero fielmente equivocada. En la India hay gente que cree en las culebras. Y sabe que hay un lugar donde el dios de ellos es las vacas, literalmente las vacas. Y hacen una actividad como un desfile donde a la vaca la adornan bien, como unas 10 vacas, y la gente se tira en la calle así embrocada, mire. Y para ellos es una bendición que las vacas pasen encima de ellos pisoteándoles. Ahí nadie come caldo de res, hermano. Dios guarde su sacrilegio. Otro lugar en la India también adoran a los ratones y le tienen templo a los ratones. Mejor templo, hermano. Templos, grandes templos. En otro lado, a las culebras. Literalmente andan las culebras adentro de la casa. Háganme el favor, imagínense. Ese es el mundo donde vivimos nosotros. Ahora, independientemente cuál sea la cultura del ser humano, la diferencia de creencias, la diferencia de religiones, la diferencia de color, la diferencia de tamaño, tenemos algo en común. Todos hemos nacido de una mujer. Todos hemos nacido de una mujer. Todos tenemos una nariz, 2 oídos, una boca, 2 piernas. Algunos que nacen con 3, pero ese ya es otro rollo. Y todos un día vamos a morir, querramos o no querramos, lo creamos o no lo creamos. Igual, si usted no cree que se va a morir igual. ¿Sí me entiende eso? O sea que a pesar de la diversidad de creencias, a pesar de la diversidad de criterios o de culturas, de costumbres o de aspecto físico, todos un día vamos a morir. A su nombre. Entonces, es ahí donde nosotros entendemos de que tenemos que hacer algo en esta vida por conocer la verdad, para no vivir toda una vida posiblemente fielmente engañados. Cuando hablamos de el conocimiento de Cristo, el conocimiento de, ¿sabe usted que hay gente que no cree en Dios? Hay gente que es escéptica, hay gente que es atea y no cree en Dios. Yo no creo en Dios. Y hay gente que piensa que por no creer en Dios, Dios va a dejar de existir. Igual se va a morir. Igual se va a morir. Crea en Dios o no crea en Dios, igual se va a morir un día, sea hombre o sea mujer. Otros no creen en Dios porque tienen una información equivocada. Se les ha enseñado mal por cuestiones de cultura, por cuestiones de costumbre, o que simplemente por falta de oportunidad o falta de interés. Porque alguien decía, nadie tiene la culpa como nacimos, pero todos tendremos la culpa de cómo vamos a morir. Nacimos ignorantes, pero no podemos darnos el lujo de morir ignorantes. ¿Alaban a Dios? Sin embargo, hay gente que nunca ha oído de Dios, y hay gente que si ha oído se le ha enseñado mal.
nosotros mismos se nos enseñó. Yo recuerdo cuando era muchacho, a mí se me enseñó mal. Yo recuerdo que por las fiestas de la Semana Santa pagábamos para cargar a una imagen. Salíamos a pedir pan el día miércoles santos y decíamos pan para Judas, y nos cargábamos el muñeco aquí en la espalda y pan para Judas, y hasta con ampolla terminábamos los zapatos y se vestía uno de mujer, y uno creía que estaba agradando a Dios. Cuando yo me convierto al Evangelio y empiezo a estudiar el Evangelio, me doy cuenta que Judas fue el que traicionó a Jesús. ¿Alaban al Señor? Ahora, el apóstol Pablo nos muestra dos lecciones tremendas a través de su conversión. El apóstol Pablo, antes llamado Saulo, cuando Jesús estuvo en el tiempo de su ministerio en Israel, el apóstol Pablo no estaba en Israel. Jesús empezó a predicar, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a hacer caminar a los paralíticos, a darle vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Jesús multiplicaba los panes y toda la cosa. Todo eso lo vieron los discípulos, lo vio la gente, pero no lo vio Saulo. Cuando acababan de crucificar a Jesús, entonces en Jerusalén los discípulos, los apóstoles estaban predicando el poder del Espíritu Santo, moviéndose de una manera gloriosa y poderosa, sanando a los enfermos a través de los apóstoles, a tal grado que dice la Biblia que pasaba Pedro y la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos y los enfermos sanaban. ¡Wow! Entonces cuando en eso aparece el apóstol Pablo. Algunos creen que el apóstol Pablo estaba en el extranjero. Cuando aparece y encuentra a su pueblo, a su gente alborotada con una nueva forma de creencia, porque los judíos, ellos, su creencia y su fe estaba basada en la ley de Moisés, en la ley de los profetas. Conocían todas las profecías, pero no las entendían. Porque una cosa es conocer la Biblia, otra cosa es entender la Biblia. Estaban tan despistados que los mismos sacerdotes no se dieron cuenta cuando Jesús nació en Belén. ¿Cómo es posible que la gente que conocía las profecías no supieron cuándo Jesús nació? Y no conocieron quién era Jesús. Los mismos sacerdotes, los mismos escribas. Nicodemo, maestro de la ley, él sospechaba. Maestro de la ley, hágame un favor, un rabino. Llegó de noche a Jesús y le dice: Jesús, tengo la cierta sospecha de que tú eres hijo de Dios, porque nadie hace esas señales que tú haces, al menos que Dios esté contigo. Pero él estaba entre que si creo y no creo, siendo un maestro de la ley. ¿Me entiendes eso? Ahora, cuando Saulo llega, empieza a ver aquel alboroto y dice: bueno, ¿y este alboroto qué es? Saulo nunca aceptó de que Jesucristo, el hijo del vecino José y la hermana María, era el Mesías. Cuando le dicen a Saulo: Saulo, mira, fíjate que, ¿y este alboroto qué es? Y dice Saulo: es que ¿te acordás de Jesús? Sí, Jesús, aquel hijo del carpintero. Pues, ¿qué crees? ¿No miras que anda haciendo milagros? Pues, y dice que es hijo de Dios. Sí, y por eso lo matamos. Pero ahora hay un montón de locos que andan predicando su nombre. Saulo sabía, en su conocimiento teológico y de la profecía, sabía que vendría el Mesías, pero jamás se imaginó
que el Mesías iba a nacer en Belén y en el tiempo de él. Entonces digo, no, ¿cómo es posible? Esto es más que una secta, es una mentira. Y empieza Saulo a perseguir a los cristianos, a golpearlos, a arrastrarlos, a meterlos en las cárceles. El apóstol Pablo. Y empieza la persecución. De hecho, él estaba presente cuando mataron a Esteban. Él dio su consentimiento para que apedrearan a Esteban y lo mataran a pedradas. Saulo, mire el cuadro. Saulo estaba ahí mirando cuando estaban matando a Esteban, y Esteban estaba mirando hacia el cielo y hablaba con una sabiduría que les ardía los oídos a los rabinos. Y Esteban decía: veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Porque, eso se lo voy a enseñar más adelante, porque el que tiene a Jesucristo tiene las puertas del cielo abiertas. Dale un aplauso al Señor. Amén. A su nombre. Mas sin embargo, Saulo miraba y no entendía. Miraba y no entendía, oía y no entendía. Le molestaba que le hablaran de Jesucristo. Un día dijo: no, yo tengo que acabar con estos cristianos. Fue con el sacerdote, le dijo: deme autoridad, yo voy a buscar a todos esos cristianitos que andan ahí predicando y los voy a meter a la cárcel, y si me ponen les voy a dar iscabic. Y le dieron la autoridad, las cartas, y se fue a Damasco. Iba camino a Damasco, él y sus compañeros, a buscar cristianos para meterlos a la cárcel. Haga de cuenta como que va de aquí de Los Ángeles a Riverside, en caballo, como sea, a buscar más cristianos para que ya no prediquen. Pero dice la Biblia, a su nombre, en el verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Damasco era la ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién perseguía Saulo? A los creyentes, a los cristianos. Pero oyó una voz del cielo. Nuestro Señor Jesucristo se le revela a Pablo en el camino. Le dice: ¿por qué me persigues? Porque quien se mete contigo se mete con el Señor. Quien se mete contigo se mete con Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Saulo, ignorante en su vasta sabiduría, digo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te dar cosas contra la legión, como quien dice: y lo que estás haciendo te va a doler más a ti que a ellos. En el verso 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad de Damasco, y se te dirá lo que debe de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no miraban a nadie. A su nombre. Esto nos enseña la primera cosa que quiero compartir hoy, que tomamos de esos pasajes. Número 1, el evangelio es revelación de Dios. Voy a repetirlo. El evangelio es ¿qué? Revelación de Dios. No me entendieron ustedes. O sea, el evangelio es revelación de Dios. Mateo capítulo 11, verso 25. Miren lo que dice el Señor. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, los abogados, los presidentes, los diputados, etcétera, y las revelaste a los niños.
a los ignorantes, a los humildes, a los sencillos. Sí, Padre, porque así te agradó. Y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, dice Jesús, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera. Dale un aplauso al Señor. Amén, amén. Amén. Mire, por eso es que cuando usted mira a un cristiano a media agua, es porque a este cristiano no se le ha revelado realmente el Evangelio. Porque el que se le ha revelado realmente el Evangelio entiende el Evangelio. ¿Alaban al Señor? Y una de las cosas que el hombre natural jamás va a entender es el misterio de la salvación, a menos que lo discierna espiritualmente hablando. Por eso es que hay mucho cristiano que vive una vida cristiana mediocre, fría, materialista, que cambian su salvación por cualquier cosa. A esa gente no se le ha revelado el Evangelio, no ha entendido el Evangelio. A Pablo se le reveló el Evangelio. Cuando se le reveló el Evangelio, Pablo entendió algo que no podía entender conociendo toda la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que la revelación del Evangelio es más poderosa que el mismo conocimiento teórico. Yo puedo conocer la Biblia en hebreo, en griego, en arameo, de memoria me puedo entender la Biblia, pero si no tengo la revelación del Evangelio en mi vida, no lo entiendo. Por eso Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia, ahora lo doy por pérdida y lo tengo como estiércol. ¿Por qué? Porque ya entendí, dice Pablo, se me fue revelado el Evangelio de Cristo. Hermano, ¿qué valdrá más en esta tierra que tu salvación? ¿Entiende eso? Ahora, miren lo que dice 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Porque esto es aceptar a Jesús. Esto es aceptar a Cristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Repítalo otra vez, por favor. Léalo en voz alta. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, entendamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no se le ha revelado el Evangelio, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son? ¿Qué son para él? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Wow! ¿Cómo explicar o entender que hay gente, hermanos, que ha venido a este altar con cáncer terminal y Dios los ha sanado en una simple oración? ¿Cómo entender eso? Los doctores se quedan con la boca abierta. No sé qué pasó, pero no hay cáncer. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo entender que una mujer desahuciada de la medicina, determinada, loca, totalmente metida en un manicomio de por vida, un día en una simple oración Dios la sana, Dios la liberta y la transforma? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo explicar
que una persona que está muriéndose en otro país, en una simple llamada, en una simple oración, Dios le sana por teléfono? ¿Cómo explicar eso? A su nombre. ¿Cómo explicar aquel matrimonio que está a punto de divorciarse, odiándose entre uno y el otro, a punto de romper la familia? Un día vinieron al altar y Dios los transforma en un hogar ahora feliz y contentos. Y no le estoy hablando de lo que habla la Biblia, estoy hablando de las experiencias, una de las experiencias que hemos vivido en este lugar. ¿Cómo explicarle que viene un hombre hundido en la droga, en el alcoholismo, arrastrado por la pobreza, por los vicios, las adicciones, y un día en una simple oración Dios transforma su vida? Eso no tiene manera de explicarse. Ahora, ¿qué sucede? A su nombre. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9, verso 20. Dice la Biblia, aquel hombre que iba a perseguir a los cristianos para matarlos, una vez se le ha revelado el evangelio, el hombre entiende que lo que estaba haciendo él era persiguiendo al que defendía. No sé si entiende usted eso. Y se da cuenta y entiende, porque cuando el evangelio se revela, oiga bien, cuando el evangelio se revela, se abren dos puertas. Uno, se abre un portal en el mundo espiritual, porque eso es lo que la gente no entiende. Nosotros vivimos en un mundo físico, pero estamos rodeados y somos gobernados por un mundo espiritual. ¿Entiende eso? Entonces, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivimos una vida 100% material y física. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y se nos ha revelado el evangelio, entonces abrimos un portal en el mundo espiritual. Y cosas espirituales comienzan a manifestarse en nuestra vida y empezamos a entender y a ver cosas que jamás habíamos visto. Eso es lo que le dice Dios a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora Pablo lo entiende. El hombre que iba decidido a matar más cristianos, en el camino se le revela a Jesús y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Se le abre un portal en el cielo a Pablo y Pablo entiende y dice: Señor, perdóname, yo no entendía. Porque mientras el evangelio no se le sea revelado a una persona, no la va a entender. Y ahora Saulo, dice la Biblia, que es bautizado, quedó ciego, se le caen las escamas de los ojos y ahora mira, nomás mira, se bautiza y comienza a predicar el evangelio. Ahora mira el versículo que leíamos, verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, asustados, admirados, asombrados y decían: oiga lo que decía la gente. Bueno, ¿no es ese el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? O sea, a los cristianos. Y a ese vino acá para llevarlos presos antes a los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire para acá. La gente decía: bueno, y no este es el tal famoso Saulo que andaba metiendo presos a los cristianos, pues, y ahora vino acá para llevarse los presos y ahora lo vemos a él mismo predicando. Y por eso que la gente dice, cuando un verdadero cristiano se le revela el evangelio, cambia de vida. Y la gente dice: bueno, ¿y no es este aquel borracho que chupaba y que tomaba droga y que le pegaba a la mujer? ¿No es esta aquella que le gustaba la droga, borracha, lo que sea? Ahora es un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Cómo cambió? Se quedaba tirado en la cuneta con la baba así. Ahora lo ven de corbata predicando el evangelio. ¿Cómo cambió? Eso es lo que Cristo hace cuando uno acepta. Que darle un aplauso al Señor, a su nombre. Esto nos lleva a la segunda cosa que quiero compartir
esta noche. Número 2, primero dijimos, el Evangelio es revelación de Dios. Número 2, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo. Ahora es el apóstol Pablo, le dice a los romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Dale un aplauso a Jesús. Ahora el apóstol Pablo dice, yo ya aprendí, se me fue revelado el Evangelio, ahora entiendo con claridad que el Evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Ahora, cuando Pablo dice el Evangelio es poder de Dios, ¿a qué se refiere Pablo? Es que el Evangelio, oiga bien, el Evangelio, Jesucristo lo trajo. Fue Él el que trajo las buenas nuevas de salvación. Ahora, en esto consiste el misterio del Evangelio. Que cuando uno cree en Jesucristo y lo recibe como su Salvador, en una simple oración, cuando yo digo, Jesús, yo te recibo como mi Salvador, se abren dos puertas. Uno, se abre la puerta en el mundo espiritual. ¿Me entiende eso? Y yo comienzo a ver y a entender que hay un mundo espiritual donde hay ángeles y hay demonios. ¿Me entiende? Y empiezo a ver que suceden cosas espirituales. Pero ese poder de Dios, cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador, entra a morar en mí. Y el Espíritu Santo mora en mi vida. Ahora dice la Biblia en 1 Corintios 6:19, ahora soy templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero también se abre otra puerta, la puerta de mi corazón. Se lo voy a enseñar con la Biblia. A su nombre. Miren lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 11. Cuando uno acepta a Cristo. Segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada y amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Le dije segunda de Pedro qué? Segunda de Pedro 1:11. Es primera de Pedro. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, se nos es otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno. Ese es en el mundo espiritual. O sea que hay un mundo espiritual, claro. Pero también dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué puerta? La puerta del corazón. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ahora mire para acá. Cuando yo acepto a Cristo, en el mundo espiritual a mí se me abre una puerta al cielo. Y comienzo, como dijo Jacob, vi ángeles que subían y bajaban en una escalera desde la tierra hasta el cielo. Y dijo él, verdaderamente este lugar es una puerta del cielo. Pero también al Señor se le abre una puerta en mi corazón. Él toca la puerta de mi corazón y Él te dice, hijo mío, hija mía, déjame entrar. Déjame entrar. ¿Por qué Jesús quiere entrar en mi corazón? Y entienda esto, espero explicarme.
Porque nosotros como personas físicas somos gobernados por un mundo espiritual. Si somos cristianos, si somos buenos cristianos, el Espíritu Santo mora en nosotros, dice 1 Corintios 6:19. Y Él es el que dirige nuestra vida. Pero si Cristo no mora en mi corazón, entonces yo tengo uno o más demonios en mi vida y son los que gobiernan mi vida. Por eso es que el hombre padece de adicciones incontrolables, de celos, de incredulidad. La incredulidad son demonios de incredulidad que endurecen tu corazón y dicen: no, yo no creo eso, yo no creo eso. Y se muere. ¿Por qué? Porque el incrédulo no se salva, y al diablo le conviene que te mueras incrédulo. Alaban a Dios. Por eso dice la Biblia, vaya conmigo a Lucas capítulo 11 verso 24. Lucas 11, 24. Dice la Biblia: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿de dónde sale? Del hombre. Anda por lugares secos. ¿Cuándo es cuando ese espíritu sale? Cuando yo acepto a Jesucristo en mi corazón. Cuando yo le doy permiso que Jesucristo entre en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque antes de que Jesucristo morara en mi corazón, moraba un demonio, para que sea más claro. 2, 3 o no sé cuántos. Ese demonio que destruye tu salud, ese demonio que destruye tus finanzas, ese demonio que te arrastra a los vicios, ese demonio que te cautiva, que destruye tu familia, que destruye tu hogar, ese demonio que destruye tu vida, el que ha gobernado tu vida, nunca va a salir de ahí a menos que Cristo venga. Y no hay nadie que diga: yo no tengo Cristo, pero tampoco tengo demonio. Usted, nadie está limpio, o mejor dicho, libre o excepto. Tiene que haber un gobierno espiritual. Entonces cuando yo acepto a Cristo, el espíritu inmundo sale de mi vida y anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿De dónde salió? Del cuerpo. Y luego dice en el verso 25: y cuando llega, si este cristiano está frío, está vacío, no va al culto, no lee la Biblia, no ora, si su vida espiritual ha menguado, hay materialismo en su vida, hay avaricia en su vida, hay resentimiento en su vida, hay enojo en su vida, hay orgullo en su vida, todo el demonio encuentra puertas abiertas nuevamente y entra a morar nuevamente en esta persona, y su estado posterior viene a ser peor que el de antes. ¿Me estoy explicando? Porque la vida del hombre es gobernada por un mundo espiritual. Pero cuando el espíritu inmundo se va, si el cristiano se mantiene orando, leyendo la Biblia, ayunando, perseverando, sirviendo a Dios, el Espíritu Santo que mora en él permanece en él, lo guía, lo guarda, lo cuida. Bendito sea su nombre, a su nombre. Entonces eso sucede cuando aceptamos a Jesús. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si el Espíritu Santo está dirigiendo mi vida? Romanos capítulo 8 verso 5, y ya con eso termino. Romanos 8, 5. Miren lo que dice la Biblia: porque los que son de la carne, o sea, los que no se les ha revelado el evangelio, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu aman y piensan en las cosas del espíritu. Ahora pare ahí. Por eso es que cuando la gente, yo le decía el otro día, empieza a andar en la carne, lo primero que empieza es hacérsele aburrido el acto de orar. Deja de orar, deja de leer la Biblia, no le dan ganas de venir al culto, comienza a buscar cualquier excusa para enojarse, para pelearse, para justificar su carnalidad. Tiene que orar más, tiene que orar más, tiene que leer la Biblia, tiene que perseverar, tiene que ayunar. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Porque la carne toma pujanza. De repente empieza que ya le gusta el baile,
que ya se echan a su cervecita, su cigarrito, porque el pecado es minante. Pero cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo mora en él o en ella, entonces busca las cosas del Espíritu. ¿Qué es buscar las cosas del Espíritu? Desear venir al culto, desear leer la Biblia, desear orar. ¿Dicen amén? Lo atrae las cosas de Dios. Es cuando el Espíritu Santo está morando en mi vida. Ahora, termino diciéndoles, Pablo, cuando él entendió todo esto, dejó todas las cosas que para él eran prioridad y se enfocó en predicar el evangelio y en salvar almas y en cuidar su vida espiritual. Pablo dijo con sus propias palabras: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el problema de la gente? Que nadie se lo explica. Por eso que la gente no entiende. Y le voy a decir algo: hay gente muriéndose de la necesidad de Dios, pero nadie le explica esto. Hay gente que de repente siente depresión, gente con ganas de quitarse la vida, dice: no, mi vida no tiene sentido. ¿Para qué vivo? Problemas con mi mujer, problemas en el trabajo, problemas con el IRS, problemas con mi marido, problemas con mis hijos, problemas con esto. Hay gente que dice: ya mi vida no tiene sentido, mejor me quito la vida. Porque ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es convencerte que eres un fracaso, que ya no sirves para nada. Pero tengo una buena noticia hoy. Jesús te ama más de lo que tú crees. Jesús tiene el poder de cambiar tu vida. Jesús tiene el poder de transformar tu vida. Bendito sea su nombre. Oh, dale un aplauso a Cristo Jesús. Así como Jesús cambió la vida de Saulo, Jesús está aquí esta noche y tiene el poder para cambiar tu vida también. Póngase de pie en esta noche.